Esta es Olivia, y aunque aún no puede salvar al mundo exterior, ya ha logrado realizar un viaje maravilloso. Este es el momento en que la vida comienza. Un nuevo ser humano ha comenzado a existir. En la fertilización, su género, raza, color de cabello, color de ojos y un sinnúmero de rasgos ya han sido determinados. Empezó a implantarse en el útero alrededor de una semana después de la fertilización. Sus células se organizan en lo que llamamos un embrión. A la semana 3 y un día, tan solo 22 días después de la fertilización, el corazón de Olivia se puede detectar. Los brotes de sus brazos y piernas aparecen por la semana 4. Entre las semanas 5 y 6 comienza a moverse con movimientos espontáneos y reflexivos. A la semana 6, después de la fertilización, ya puede grabarse su actividad cerebral y la formación de sus huesos comienza. A la semana 7 y media ya puede juntar sus brazos. Se separan sus dedos de las manos y pies. También comienza a tener hipo. Al inicio de la semana 9, Olivia ha pasado de una mera célula a 1.000 millones de células y ahora se le llama feto. Se chupa su dedo gordo y empieza a tragar, a agarrar como un objeto, se toca la cara, suspira y se estira. A la semana 11 comienza a jugar en el vientre moviendo su cuerpo y explorando el ambiente. Las células de su papila gustativa han madurado en la semana 12. Pero todavía están dispersas por toda su boca. Su madre sentirá por primera vez a Olivia entre la semana 14 y 18, un evento llamado aceleración. Al comenzar la semana 18, el ultrasonido muestra movimientos de habla en su caja vocal. Alrededor de la semana 20, y con mucha ayuda, los bebés pueden sobrevivir por fuera del vientre. A la semana 27 sus ojos responden a la luz, pueden reconocer la voz de sus padres e incluso reconocer canciones de cuna e historia. Olivia ha vivido un maravilloso viaje durante estos últimos 9 meses y pronto le dará la señal a su madre de que es tiempo de nacer y saludará al mundo exterior. Las 4 preguntas. Técnicamente, las 4 preguntas de la vida que se ha desarrollado Pasión Vida durante tantas décadas se llama bioética aplicada. Realmente vamos a hablar de la vida desde la Biblia, desde la ciencia y desde la historia. Desde el principio del diseño original, es decir, la creación. Empecemos con la pregunta número 1. A ver. Inicialmente vamos a dar una introducción estas son las 4 preguntas. De nuevo, nos interesa saber qué dice Dios acerca de la vida humana, incluida la vida en el vientre, el derramamiento de sangre inocente, incluido el aborto, cómo llevamos el evangelio y la libertad con el perdón y la libertad de la vergüenza a aquellos que han experimentado el aborto o abortos directa o indirectamente, y a qué nos llama Dios a hacer para detener el derramamiento de sangre y cómo lo han hecho otros en la Biblia y en la historia y cómo se está haciendo actualmente. Arrancamos entonces con la pregunta número 1. Típicamente es muy útil arrancar con una historia. Esta historia nos dice lo siguiente. Cuando quedé embarazada a los 18 años, mi primer pensamiento fue abortar. Creí que el aborto me permitiría continuar con mi carrera. La idea de darle una adopción se me cruzó por mi mente. Pensé que tal vez podría retrasar mi carrera durante los 9 meses, pero mi novio de 28 años estaba furioso cuando descubrió que quedé en embarazo. Inmediatamente me exigió que abortara. Aunque no me sentía de esta manera antes del procedimiento, ahora está claro que para mí el aborto terminó con la vida de mi hijo. Me sentía culpable y deseaba el castigo y merecía sufrir. Después, la mera presencia de mi novio me causaba un profundo dolor y rompí con él. Dejé mi trabajo y me fui. Aproximadamente 2 años después del aborto comencé a experimentar periodos de ira intensa seguidos de periodos de profunda tristeza. Esta espiral descendente continuó hasta que los pensamientos suicidas comenzaron a asustar. Hoy mi hijo tendría 28 años de edad.
como introducción, nos ha ido muy bien leyendo esta historia y preguntándole a las personas, ¿qué le diría usted a esta joven? ¿Qué le impacta de esa historia? ¿Qué le hubieras dicho? ¿Qué le dirías después de lo que pasó? ¿Qué hubieras hecho? ¿Te es familiar esa historia? Esas son preguntas muy útiles que como introducción sirven muy bien para, de nuevo, involucrar a las personas y no entregarles solo información a la mente, sino involucrarles el corazón y las manos. Y tienes dos opciones, lo puedes usar en la introducción y dejar las preguntas hacia el aire, o en la pregunta número 3 vamos a ver que como introducción a la pregunta número 3 hablamos de la vida y la experiencia del rey David basado en el Salmo 32, y luego una persona, puede ser el facilitador o otra persona, viene y cuenta su historia y su testimonio, como demostración de que los secretos nuestros se convierten en historias, que ya no nos avergüenzan, sino que se convierten en una inspiración para los demás. Ahora sí retomamos y hacemos la pregunta, ¿qué dice Dios acerca de la vida humana, incluida la vida en el vientre? Y aquí usted se puede adelantar y la gente va a pensar, bueno, lo que me preguntó Piro ahorita, ¿y qué pasa con los que no creen en Dios? Entonces usted se va a adelantar a esa objeción, a esa pregunta y les va a decir, y los que están pensando que qué pasa con los no creyentes o los ateos que no creen en Dios, usted les va a decir, no se preocupe, tú tranquilo. Al final les vamos a decir, les vamos a dar herramientas de cómo hablar con ellos sin usar la Biblia. ¿Ok? Entonces, el versículo base para enseñar la pregunta uno, y porque la pregunta asume que nos interesa saber qué tiene Dios que decir acerca de la vida humana, el valor de la vida humana, la protección de la vida humana, qué nos hace especiales, incluyendo la vida en el vientre. Es decir, nos interesa saber y ayudarle a las personas a, a crear convicciones y a fortalecer esas convicciones de si la vida humana es solo afuera del vientre o adentro. En otras palabras, ¿en qué momento nos volvemos humanos? Entonces aquí es extremadamente útil leer estos versículos. Está dar un poco de contexto acerca del pasaje bíblico. Usted puede tomarlo y hacerlo de acuerdo al momento, si lo ve necesario, si lo considera relevante o simplemente no hacerlo. Pero lo que pasa aquí en el Génesis 1 es que Moisés es el autor y Moisés le está escribiendo a aquellos hebreos que estaban saliendo de Egipto. Estos hebreos estaban acostumbrados a que los emperadores paganos construyeran imágenes suyas a través de todo el imperio y que cada súbdito, al momento de mirar esas imágenes del emperador, recordara quién es el que gobierna sobre ellos. Entonces, cuando Dios les dice a ellos que creó al hombre a su imagen y semejanza, ellos inmediatamente entendieron, cada ser humano, cada hombre y cada mujer representa al emperador del universo. En otras palabras, cada que veamos a un ser humano es una muestra de quién es realmente quien gobierna el mundo. Y eso les daba ese sentido de que no eran meros esclavos o meros súbditos a otros dioses o a otros seres humanos, sino que tenían algo diferente. Y por eso en la imagen que tengo ahí es un espejo distorsionado en donde podemos abordar dentro del entrenamiento que esa imagen de Dios es como un espejo que refleja lo que Él es, el carácter de Dios, la santidad de Dios, la rectitud, y también refleja su pureza. Y entonces la pregunta sería si el ser humano sigue poseyendo la imagen de Dios a pesar de que tiene pecado. Y la respuesta es sí. Con la misma boca bendecimos y maldecimos a los hombres que son hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, para Santiago, después de la caída, muchos años después, el ser humano conserva la imagen de Dios. Entonces aquí se enfatiza el valor de la imagen de Dios basado en ese pasaje bíblico. Y la pregunta es entonces, ¿qué valora más de su creación? De nuevo, acá puedes eh, dar un poco más de contexto. En ocasiones yo hago la siguiente pregunta, en ocasiones no. Depende del público. La pregunta es, ¿qué valora más Dios? Alguien de pronto me responde, ¿qué valora más Dios? La respuesta general es que es la vida humana, pero técnicamente lo que más Dios valora es su gloria. Y su gloria la imprimió en el ser humano. Entonces la pregunta acertada sería, ¿qué valora más Dios de su creación? Y es la vida humana. Aquí es opcional utilizar el Salmo 8, pero con el fin de ser concisos,
Generalmente yo no lo utilizo, solo en algunos momentos o hago referencia rápida a él, o si tengo tiempo, de nuevo, depende del ambiente, lo leo, porque el Salmo 8 está el rey David de noche mirando las estrellas y es prácticamente reflexionando en Génesis, cómo el Señor lo miró, lo hizo especial y lo puso a gobernar sobre la creación y no a ser dominado por ella. Entonces, lo que más valora de su creación es la siguiente pregunta, es la vida humana. Ahora, ¿qué hace que la vida humana sea especial? Entonces, para repasar rápidamente, ya sabemos que Dios creó a la imagen, podemos usar o no la ilustración del contexto. Dos, ya sabemos que Dios valora más a los seres humanos, no a los animales, ni al agua, ni a las estrellas, sino al ser humano porque posee su imagen. Pero la pregunta es, ¿qué hace que el ser humano sea especial? ¿Por qué el ser humano tiene valor? Y generalmente, cuando uno llega al Señor, le enseñan es que el ser humano es especial porque puede hacer cosas que los animales no. Puede pensar, puede razonar, puede escribir, puede hacer muchas cosas que los animales no. Por ejemplo, en el Salmo 8, el rey David está mirando para el cielo. Los animales no pueden mirar para el cielo. Pero esa lógica tiene una falla muy grande. Porque ¿qué pasa con los seres humanos que no pueden pensar bien? Porque tiene una dificultad mental. ¿O qué pasa con un ser humano que le falta un brazo o dos pies? Hay animales que pueden caminar y correr más rápido que el ser humano. Por lo tanto, el valor de la vida humana no depende de nuestra capacidad, sino que simplemente depende de cuatro cositas muy sencillas que usted se puede aprender. Número uno, que es el valor intrínseco. En esencia significa, solo por el hecho de ser humano, tiene valor. El valor es basado en la sustancia que Dios le ha dado a la imagen que ha puesto en el ser humano. Dicho de otro modo, el valor intrínseco del ser humano no depende de lo que el ser humano pueda o no hacer. Allí puedes hacer énfasis en la letra I, intrínseco, y luego se lo pueden aprender entre todos. Y a medida que va avanzando el entrenamiento, tú vas preguntando, recordemos, ¿cuál es el valor de la vida humana? Intrínseco, y todo el mundo dice, y eso es bastante útil porque va de nuevo, se va repitiendo, va creando memoria, va creando más retención, porque la gente se va involucrando, y de nuevo, hasta este momento estamos recibiendo información nueva. Lo otro que hace que la vida humana tenga valor es que es un valor igual. Es decir, que allí en Génesis, en el mismo Génesis 1 nos dice que tanto el hombre como la mujer, ambos poseen la imagen de Dios. Así como ambos fueron hechos a su imagen y semejanza, ambos son iguales en valor. El hombre no vale más que la mujer no vale más que el hombre. Ambos tienen un valor de igualdad. Entonces ahí tenemos dos I, luego tenemos dos E. La primera es excepcional. De nuevo, en Génesis 1 nos dice que el ser humano tiene la imagen de Dios y fue puesto para dominar, sojuzgar y amaestrar la creación, para ser un mayordomo de la creación. Así que su valor es especial por encima del resto de todo lo que el Señor creó. Y finalmente tiene un valor eterno, porque las almas que Dios ha creado son eternas y las almas que Dios ha creado son redimibles. Por eso Cristo vino a cumplir su eterno propósito. Dios no creó seres humanos temporales. De lo contrario, los ateos se saldrían con la suya diciendo que lo único que importa en esta vida es el momento. Entonces tenemos intrínseco, intrínseco, excepcional y eterno. Esto es lo que hace que la vida humana tenga valor. El valor, si es un valor alto, mejor, porque a la gente le gusta ver los billetes y creen que uno lo va a regalar o a recompensar a alguien por responder. Pero entonces la pregunta es, si tenemos el billete recién sacado del ATM o del cajero electrónico, ¿cuánto vale ese billete de $100, por ejemplo? El billete tiene el respaldo de la Reserva Federal, podemos confiar en el valor que dice ahí y podemos tener poder adquisitivo por el valor que dice ahí. Pero si se nos queda en el pantalón o en la ropa y se nos moja, se arruga, o si vamos caminando por la calle y lo vemos allí tirado, ¿pasarían de largo y dejarían el billete en el suelo? Probablemente no. O lo coge de inmediato, mira para todos lados para que no haya nadie y usted pueda apoderarse de él tan pronto como sea posible. Llega a su casa, lo limpia, lo seca con la plancha y lo pone detrás de la nevera para que pueda utilizar. Esta ilustración sirve para demostrar de que la imagen de Dios es la misma aunque tenga una imagen destrozada, aunque la imagen de Dios esté fragmentada, aunque el ser humano esté afectado por el pecado, por la enfermedad,
por la discapacidad física, el ser humano sigue teniendo exactamente el mismo valor intrínseco, igual, excepcional y eterno delante de Dios. La siguiente pregunta es, recordemos entonces que esto está en secuencia y usted puede imaginarse como una cascada. La primera cascada es que Dios hizo al ser humano a su imagen. Segundo, Dios protege más la vida humana, es lo que más valora. Y tercero, ¿qué nos hace especiales? Y cuarto, ¿cuándo comienza la vida humana? Si para Dios somos importantes, si la imagen de Dios es intrínseca, excepcional, eterna e igual, ¿desde cuándo? Esa es la pregunta que sigue. ¿Desde cuándo? Entonces, para responder esta pregunta, tenemos los versículos bases de Lucas del 1 al 26 al 38. Aquí tenemos el nacimiento de Cristo. El ángel Gabriel llega donde María y le dice que concebirás. La mayoría de traducciones lo expresan en futuro perfecto. Concebirás y darás a luz un hijo. Allí tenemos tres cosas que usted va a querer enfatizar. Número 1, concebir. Número 2, dar a luz. Y número 3, hijo. Y en realidad la expresión griega dice concebirás un hijo y darás a luz un hijo. De allí se enfatiza entonces que desde la concepción, primero que hay concepción y hay dar a luz, pero que desde la concepción Dios trata al ser humano como un hijo, como un niño. Dios trata al no nacido como un ser humano desde el instante de la concepción. ¿Qué nos dice esto de cuándo comienza la vida humana? Aquí entonces el ejemplo de Cristo nos ilustra cuándo comienza la vida humana desde, desde que el ángel Gabriel le dice hasta que ella llega donde Elizabeth. Porque en estos versículos, en esta parte, los dos versículos base, los dos pasajes base son estos. Pero sugerimos siempre leer los primeros, del 26 al 38. ¿Por qué? Porque vamos a poner primero a Cristo. Y la mayoría o algunas personas se van a preguntar, bueno, pero en realidad eso no aplica porque al fin y al cabo Cristo era Dios, Cristo es un ser especial y fue concebido del Espíritu Santo. Entonces, obvio que Dios lo iba a tratar como una persona completa desde la concepción, porque el Espíritu Santo lo puso ahí. Y la respuesta, entonces usted se adelanta a esa objeción y les va a decir, no, señores y señoras, porque si seguimos leyendo, Dios dice exactamente lo mismo de Juan Bautista, que Elizabeth era estéril y concibió a un hijo. Dice exactamente lo mismo. Ella también concibió y dio a luz un hijo. Estas expresiones son muy importantes porque nos muestran que Dios trata al ser humano como un hijo en la concepción y en el alumbramiento, en el parto. Después de esto, después de usted hacer ese contraste entre Cristo y Juan el Bautista, de que ambos fueron concebidos y dieron a luz, usted puede proceder a dibujar en el tablero un mapa similar. Lo único que necesita es que arriba tenga Nazaret, más abajo tenga Samaria y abajo tenga Jerusalén. Resulta que el texto nos dice que María vivía en Nazaret y que cuando ella se despide del ángel Gabriel, ella dice que sale deprisa a las montañas, sale rápido. Para llegar desde Nazaret hasta Jerusalén, habían dos rutas. Pero primero, antes de olvidarlo, ¿cómo sabemos que Elizabeth vivía en Jerusalén? Porque su esposo era un sacerdote y tenía que vivir cerca del templo. Por lo tanto, es altamente probable que vivieran en Jerusalén para él poder ministrar el sacerdocio en el templo. Entonces María tenía que recorrer desde Nazaret hasta Jerusalén y tenía dos rutas. La una era pasar derecho por Samaria, ahí podemos ver en este mapa Samaria, pero sabemos que los judíos y los samaritanos no se la llevaban muy bien. Entonces es muy plausible que ella evitó esa ruta y se fue por el camino por el otro lado, por el lago de Galilea que vemos allí y que había montañas. Se estima que hay unos 150 kilómetros de recorrido. Probablemente siendo una niña de 14 o 15 años, lo hizo caminando. Imagínense con el susto, con el miedo y con el afán. Imagínense que a usted se le aparezca un ángel y le diga que va a concebir y que su prima ya tiene 6 meses de haber concebido. Y ella sale deprisa y justo cuando llega a donde Elizabeth, los dos bebés tienen allí un culto de adoración prácticamente. Y aquí usted puede enfatizar
que Juan el Bautista iba a ser el pionero, el precursor y el que abriría el camino del Señor, el que ayudaría a preparar los corazones del pueblo para la venida del Señor. Ya empezó a ejercer su ministerio desde que tenía 6 meses de edad. Y en otras palabras le está diciendo, mami, el Señor, al que yo voy a anunciar dentro de 30 años, ya llegó, el Señor. Entonces la pregunta es, sabemos que Juan el Bautista tenía 6 meses de edad. ¿De qué tamaño era Juan el Bautista? Generalmente es del tamaño de la palma de la mano. Pero la otra pregunta es, ¿qué tamaño tenía Jesucristo? ¿Qué edad tenía Cristo cuando María llegó? María se despide del ángel Gabriel. El ángel Gabriel no le dijo que concibió, le dijo, concebirás y darás a luz. Ella sale deprisa, Mm, 150 kilómetros. Probablemente se demoró 4 o 5 días caminando. Eso se podría uno demorar caminando 150 kilómetros. Creo que son como 80 millas, no sé, no estoy seguro. Pero podemos saber que Cristo tenía una semana aproximadamente, del tamaño de la punta de un lápiz. Lo que usted puede hacer es ilustrar y poner en su tablero donde vaya a enseñar un punto. Y ese punto le va a ilustrar la edad y el tamaño que tenía Cristo en ese instante. Porque no se sabe si concibió justo cuando se despidió de Gabriel, o cuando empezó su recorrido, o cuando llegó. Y ahí entonces usted puede expandir esa escena al hablar de que realmente no sabemos en tiempo real cuándo hay concepción. San Lucas nos responda. El versículo 44 nos dice, porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La verdad es que el texto nos dice que el que saltó fue Juan Bautista. Juan Bautista fue quien presenció la presencia de Cristo allí. El texto no nos habla que fue Jesús, pero el texto nos dice que fue Juan Bautista quien saltó. Entonces, allí usted puede enfatizar también que aunque Dios puede actuar de forma sobrenatural y darle habilidades a un ser humano, y en especial a Juan Bautista allí, de forma sobrenatural, lo único que hizo fue darle habilidades que como ser humano ya tiene, solo que se las dio siendo un bebé. Se adelantó a darle la habilidad de saltar y de ponerse como un loquito allí dentro del vientre de Elizabeth. Entonces, él fue el que sintió, el que percibió la presencia de su amo, de aquel a quien él iba a anunciar. Entonces, después de esta parte, que es, digamos, Génesis 1 y Lucas 1, son los que más tiempo requieren invertir en la hora de enseñar la pregunta 1. Luego el Salmo 139 del 13 al 16, un contenido nuevo acerca de la imagen de Dios, de cuándo comienza la vida. ¿Qué más nos aporta el Salmo 139 acerca de ello? Porque el Salmo 139 nos habla de que tu embrión vieron mis ojos, o tus ojos vieron mi embrión. Y la expresión embrión en realidad es una expresión más científica, pero el hebreo allí nos dice, tus ojos vieron aquello que todavía no tenía forma, lo cual es mucho más profundo. Y entonces usted puede hablar del lugar más seguro para el ser humano, porque dice que en lo oculto me entretejiste y me formaste, y habla del vientre de la mamá, y allí puede terminar en oración, en una discusión muy buena y en alabanza, o en adoración. Algunas iglesias usan música en ese momento. Y finalmente, ¿qué dice la ciencia? Porque es importante, si la ciencia no estuviera de acuerdo, o mejor dicho, si la Biblia no estuviera de acuerdo con lo que dice la ciencia, eso sería otra historia. Si la escritura nos dice que la vida humana comienza en otra etapa, eso sería otra historia. Si la ciencia nos dice que la vida humana comienza en otra etapa, es otro cuento. Pero tanto la escritura como la ciencia están de acuerdo, cualquier libro de texto de ciencias, que la vida comienza en la concepción y que usted es un ser vivo, único, diferente e irrepetible, con información genética exclusiva en este universo conocido. Y es un ser humano en desarrollo, no un ser humano potencial, sino en desarrollo. Ya es un ser humano, porque si para Dios la vida humana tiene valor intrínseco igual, excepcional y eterno, y si para Dios la vida comienza en la concepción, y si Dios trata a Juan y a Jesús como personas, como niños desde la concepción hasta el nacimiento, la ciencia también entonces nos informa de que desde allí ya somos un ser vivo, único y diferente y en desarrollo. Y culminar con el video de ciencias.
Bienvenido al asombroso mundo dentro del vientre, donde cada pequeño bebé crece y se prepara para la vida después del nacimiento. También es el lugar donde se consolida parcialmente la salud para toda la vida de cada pequeño. El desarrollo humano comienza al momento de la fertilización, cuando una célula reproductiva masculina y una femenina se unen para formar un embrión único, unicelular. Aproximadamente a las 24 horas, el embrión unicelular se divide en 2 células, luego en 4 células y así sucesivamente. Esto inicia la increíble transformación de un embrión unicelular hasta convertirse en un precioso recién nacido. Es posible que se sorprenda al saber que la mayoría de las partes del cuerpo se forman y comienzan a funcionar en las primeras 8 semanas, a pesar de que el embarazo a término completo dura 38 semanas. A los 22 días el corazón comienza a latir y rápidamente se parece al corazón de un recién nacido. A las 4 semanas, la bebé está rodeada por una bolsa llena de líquido y su corazón bombea nutrientes a todo su cuerpo. Aquí puede ver su corazón latiendo en cámara lenta, solo 4,5 semanas después de la fertilización. Ve cómo su corazón cambia de color cuando la sangre entra y sale de sus cámaras con cada latido. A las 6 semanas, el bebé comienza a moverse y se apartará si se le toca suavemente en la cara. Se han registrado ondas cerebrales desde las 6 semanas y 2 días. A las 7 semanas, el bebé comienza a girar la cabeza y a mover las manos. Los dedos individuales comienzan a emerger de las placas de sus manos y sus ojos empiezan a desarrollarse rápidamente. También se observan los movimientos de las piernas, junto con la respuesta al sobresalto. El corazón de la bebé con 4 cavidades cardíacas ahora está casi completo y continúa su actividad de mantenimiento de la vida, descansando solo brevemente entre cada latido. A las 7,5 semanas los dedos del bebé están separados. Sus manos comienzan a tocarse en la línea media, como también lo hacen sus pies. Aquí se puede ver su hermoso ojo derecho, rodeado de sus nuevos párpados. Entre las 7 y 8 semanas, un bebé forma casi 2,000 partes adicionales del cuerpo. A las 8 semanas, el cerebro de un bebé es tan complejo que partes de él se parecen mucho al cerebro de un recién nacido. Comienza a respirar aunque no hay aire en el útero. Incluso a esta temprana edad, la mayoría de los bebés eligen usar su mano derecha o izquierda igual que usted. En solo 8 semanas, el extraordinario embrión unicelular se ha convertido en 1,000 millones de células que ya han formado aproximadamente 4,000 partes del cuerpo y una docena de sistemas corporales. A las 9 semanas, el bebé comienza a chuparse el pulgar, tragar, suspirar y estirarse. Su cara, sus manos y sus pies ahora sienten y responden al tacto ligero. A las 9,5 semanas comienza a bostezar. A las 10 semanas practica movimientos para caminar y sus huellas digitales comienzan a formarse. A las 11 semanas, la boca y los labios están completamente formados. A las 12 semanas,
El bebé abre y cierra la boca y mueve la lengua. Sus manos están completamente formadas. A medida que avanza el embarazo, el bebé continúa creciendo y adquiriendo nuevas habilidades. La audición, los ciclos de dormir y despertar, la respuesta al sonido y a la luz, la formación del sentido de gusto, reconocer la voz de la madre y más, son parte rutinaria del fascinante viaje prenatal. El embarazo es de hecho un tiempo de preparación para la vida después del nacimiento. También es un momento para celebrar y anticipar las alegrías, maravillas y desafíos que vienen con cada nueva vida. Comparta este video gratuito con su familia y amigos. Puede descargarlo ahora desde ehd.org/es.